nuestro siguiente tema. El día de hoy, tal como les anunciamos, vamos a hablar sobre armas de asedio medievales. Estas armas son atractivas, no son visualmente muy atractivas. En películas como El Señor de los Anillos te retratan cómo es que un ejército que no tiene armas de fuego, cómo es que tiene que tomar una ciudadela, cómo tiene que tomar un castillo. Y que no solo aparecen en El Señor de los Anillos, ¿no? Sino que pues, en cada oportunidad que puedes ver sobre películas que relatan tiempos medievales, pues son algo que causan la fascinación de todas las personas. Debemos de tomar en cuenta que las armas de asedio son tan viejas pues, como la invención de los muros, porque pues, cuando existía una pared, debías de tener algo, tú como ejército atacante, pues algo con qué quitar esa pared o cómo saltarte esa pared. Y es así que las armas de asedio están ligadas a la historia del desarrollo, de la invención, de la tecnología en los castillos y en las ciudadelas, porque cuando los muros se hacían más gruesos, pues las armas de asedio tenían que crecer o tenían que modificar su forma de ataque, pues para poder abatir esos muros. Las primeras armas de asedio, la primera que vamos a platicarles y que es pues básicamente la más sencilla de todas, es el ariete de guerra, el ariete. ¿Qué es un ariete? Un ariete es un palote de madera que sirve para golpear una puerta. Eso es un ariete. Los arietes son tan viejos como lo mencionábamos como la invención de los muros. Los arietes fueron usados por los egipcios, fueron usados por Alejandro Magno, fueron usados por todas las civilizaciones más antiguas, porque es un arma que puede ser que parezca muy sencilla, pero también es muy efectiva. El uso del ariete implica el acercarse pues, hasta las mismas narices de la ciudadela que tú estás atacando, por lo que también es un arma muy peligrosa para aquellos servidores que tienen que hacer este movimiento de encarrerar el ariete y golpear el muro o la pared o la puerta que están por destruir o que quieren derribar. Es así que una de las primeras contramedidas que tienen los arietes es ponerles una especie de techito triangular. Es una cobertura que sirve para que cuando el ariete va avanzando y cuando el ariete se pone bajo las narices o bajo las troneras de los castillos, para que cuando les avienten lo que obviamente les van a aventar, ¿no? Piedras, flechas, aceite hirviendo, flechas en llamas, para que obviamente las tropas que están abajo puedan protegerse de esta manera. El ariete es un arma útil, pero es un arma, tal como mencionamos, que implica el riesgo de los hombres que tienen que manejar el ariete. Implica que tienes que estar cuerpo a cuerpo y cara a cara con tus enemigos, por lo que requería de una gran cantidad de bajas, y si ponían en llamas o si lograban destruir tu ariete, pues iba a implicar que el camino hacia la puerta de esta fortificación que tú ibas a tomar iba a ser obstruido. Entonces el ariete es un arma de último recurso. El ariete es un arma que debes de usar pues, básicamente cuando el enemigo ya está prácticamente derrotado. La segunda arma, que también es casi tan antigua como los arietes y que ahorita les vamos a platicar, se llama las torres de asedio. Las torres de asedio salen también en la película El Señor de los Anillos, en la película la de las Cruzadas, para que en algún momento ya les platicamos de las Cruzadas. Pues las torres de asedio son construcciones que son torres y que sirven para acercarte hacia las murallas de la ciudadela enemiga, y cuando tú te acercas a esas murallas, pues hagan de cuenta que es una torre que mide, dicen que la más alta llegó a medir hasta 150 pies, o sea, son alrededor de 30 a 35 metros. Las torres de altura. Y entonces estas torres de asedio tienen ruedas. Hay un grupo de hombres, de servidores, que empujan las torres de asedio hasta ponerse junto a las paredes de la ciudadela, y hasta arriba tiene una escalera. Entonces, a lo largo de todo el cuerpo, los hombres pueden subir, y cuando ya llegan hasta el extremo, hasta ponerse junto a la pared del castillo, ya pueden salir, los hombres pueden caminar y tomar a través de los muros estas posiciones.
Las torres de asedio tienen el detalle de que son artilugios que no puedes andar arrastrando a lo largo de una marcha de 500 kilómetros. Son artilugios que regularmente se construían en el lugar a donde ibas a comenzar el asedio. Los ejércitos que necesitaban de una torre de asedio necesitaban tener pues, básicamente bosques alrededor para que pudieran construirla y ya de ahí poder atacar la ciudad enemiga. Estas torres de asedio tienen pues, una seria desventaja. Y esta seria desventaja es que son objetos que son visibles desde muy lejos y que todos los enemigos pueden concentrar todo su fuego de artillería, de flechas incendiarias en contra de esta clase de dispositivos. Por lo que las torres de asedio se dejaron de usar pues, casi antes de comenzar el medievo, ¿no? Porque ya no era tan buena idea. También obviamente conforme va avanzando la tecnología de las armas de asedio, avanza la ingeniería de los castillos, y entonces los castillos ya no se construyen en terrenos planitos, ya los construyes en montañas, ya los construyes en colinas, ya los construyes cerca de peñascos, y esto implica que una torre de asedio no es tan fácil de acercarla a esta clase de posiciones. Sí, estamos hablando de que es cómo la inteligencia humana se va transformando y se va adaptando a las necesidades, ¿no? Y particularmente en esta, pues es la de tomar la de una ciudad enemiga, ¿no? Entonces, a razón de que yo ponga un muro muy alto, pues entonces yo construyo una torre de asedio para poder subir de una forma más o menos protegida y hacer una especie de desembarco, ¿no? La idea era que soltaran un puente y entonces corrieran los soldados y se brincaran de la torre al muro, ¿no? Claro que esto era, como dice Nacho, era sumamente visible y era un poco no muy práctico y además requería una gran cantidad de hombres para poder empujar, no solamente construir, sino después empujar. La tenías que hacer a cierta distancia para que estuviera segura y luego la tenías que empujar para acercarla, ¿no? Entonces, pues sí era bastante peligroso, ¿no? Sí, era bastante peligroso y era un desperdicio de recursos. Por lo que uno de los primeros, o de los que ya son más famosos conquistadores que hizo uso de las armas de asedio fue Alejandro Magno. Alejandro Magno en sus campañas hizo un uso extensivo de un arma que todos conocemos y que todos sabemos más o menos cómo funciona, que es la catapulta. La catapulta desde el año más o menos 400 a.C., la catapulta ya existía. Claro que eran catapultas medianamente pequeñas, o sea, relativamente pequeñas. Eran catapultas que podían disparar proyectiles hasta de 30 o de 40 kilos de peso. O sea, eran en realidad muy pequeñas comparadas con lo que va a pasar después. Estas catapultas, que eran construidas también en el sitio a donde vas a asediar, la catapulta funciona a través de la torsión. ¿Qué es la torsión? El dispositivo de la catapulta es que tiene muchas cuerdas muy gruesas que se enredan y se tensan de cierta manera a donde toda esa energía se encierra en estas cuerdas. Y es así que el brazo de la catapulta es de la misma manera tensado, pones un proyectil y cuando se suelta toda esta torsión, lo que pasa es aventar un proyectil. Una catapulta, más o menos de los tiempos de Alejandro Magno, tenía alrededor de 150 hasta 250 metros de distancia, pero eran proyectiles pequeños. Eran proyectiles de 20 kilos, de 30 kilos, pero que sin embargo para estos tiempos eso era más que suficiente para poder derribar un muro. No construían obviamente una sola catapulta. Tenían alrededor de 10 o 20 o 30 catapultas que todas disparando al mismo tiempo. Una catapulta podía disparar hasta 2 tiros en 15 minutos. O sea, estamos hablando de que podías disparar 8 veces en una hora. Multiplicado por 10 catapultas, pues eran alrededor de 80 disparos, lo que ocasionaba que no solo las catapultas apoyaran al asedio, sino que las catapultas no eran armadas únicamente con piedras. Las catapultas también eran armadas con elementos incendiarios, exactamente. Y la otra es que las catapultas cumplieron la primera función de guerra química y bacteriológica.
las catapultas eran acercadas lo suficiente para que pudieran aventar cadáveres en descomposición o pudieran aventar los cadáveres de personas que habían muerto por enfermedad, o otra manera era la de aterrorizar al enemigo. ¿Cómo lo aterrorizabas? Decapitabas a los soldados que tenías, a los prisioneros que tenías de tu enemigo, los decapitabas, la catapulta la llenabas con sus cabezas, se las aventabas de regreso. Estaba leyendo que en alguna ocasión también usaron colmenas de abejas. Colmenas de abejas. La idea era aventar la colmena, entonces caía y a la hora que caía pues salían las abejas a picar a todo mundo, ¿no? Vamos a pasar un pequeño corte porque nuestro amigo Oscar nos lo está pidiendo. Regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.